Hola, archivos del terror. Quiero compartir una historia que ha marcado mi vida y la de mi familia. No suelo hablar de esto, pero siento que es hora de que el mundo lo sepa. Mi nombre es Eduardo y lo que les voy a contar ocurrió hace más de 20 años en un pequeño pueblo de Veracruz llamado Catemaco. Aunque muchos piensan que Catemaco es solo un sitio turístico de brujos, les aseguro que allí ocurren cosas que ni los mismos habitantes logran comprender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los archivos del terror. Espero que te quedes bajo tu propio riesgo. Comenzamos. El caso de María, exorcismo en México. Todo comenzó en 1998, cuando mi prima María, una joven de apenas 16 años, comenzó a experimentar lo que en ese entonces pensábamos que era un problema psicológico. Al principio, María tenía episodios de depresión, insomnio y ansiedad. Mis tíos intentaron de todo: psicólogos, medicamentos, hasta consultas en la ciudad capital, la Ciudad de México, pero nada parecía ayudarla. Con el tiempo, los síntomas de María se volvieron más extraños. Se quejaba de que escuchaba voces que le decían que hicieran cosas horribles, cosas que ella no podía controlar. Las voces la acosaban por las noches y cada vez se volvía más violenta con nosotros. Incluso atacó a su propia madre una madrugada, asegurando que era el diablo. Mis tíos, desesperados, llevaron a María con el sacerdote del pueblo, el padre Francisco López, un hombre conocido por sus actos de caridad, pero también por sus inclinaciones hacia el esoterismo. El padre Francisco, al escuchar el relato, sugirió que podría tratarse de una posesión demoníaca. Todos creímos que era absurdo, una posesión en una niña tan joven, pero cuando la llevamos a la iglesia para una revisión, sucedió algo que nos dejó helados. Nunca olvidaré el primer exorcismo. Fue un viernes de Cuaresma, 13 de marzo de 1998. Mis tíos, mis padres y yo nos reunimos en la iglesia de San Miguel Arcángel, una pequeña parroquia en el centro de Catemaco. El padre Francisco comenzó con las oraciones y María, que estaba amarrada en una silla de madera, comenzó a convulsionar de manera violenta. Lo que vi después me atormenta hasta el día de hoy. Cuando el sacerdote invocó el nombre de San Miguel, la voz de María cambió por completo. Ya no era la voz de un adolescente, era una voz gruesa, profunda, que pronunciaba palabras en latín y otras lenguas desconocidas. La escena fue brutal. María escupía y maldecía al Padre, a nosotros, y en ningún momento giró su cabeza de una manera que parecía inhumana, como si se hubiera roto el cuello. El exorcismo duró 6 horas esa noche. Cuando terminaron, María estaba exhausta, pero algo parecía haberse calmado. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Las cosas en la casa de mis tíos comenzaron a empeorar. Cada noche María decía que veía sombras en su cuarto, figuras con garras y ojos rojos que le susurraban al oído. Describía a un hombre sin rostro que la vigilaba desde la esquina de su habitación. Mis tíos, aterrados, se turnaban para dormir junto a ella, pero ninguno podía soportar la presión por mucho tiempo. Fue entonces cuando un rumor comenzó a circular en el pueblo. La posesión de María estaba relacionada con un caso de brujería. Los habitantes de Catemaco creían que una rival de mi tía había lanzado una maldición sobre María, una maldición envidiosa de su juventud y belleza. Mis tíos, desesperados, recurrieron a uno de los hechiceros y brujos mayores de la ciudad, conocido como el Brujo Mayor, para buscar respuestas. Este hombre
a quien muchos evitaban por sus prácticas, nos dijo que el alma de María estaba atrapada entre dos fuerzas oscuras y que el demonio que la poseía era un espíritu antiguo conocido en el inframundo mexicano como el Nahual de la Noche. Aunque todos pensábamos que los nahuales eran solo historias de leyenda, el brujo mayor aseguraba que este ente podía tomar formas y espíritus que dominaban el alma de los vivos. El siguiente exorcismo fue el más intenso. Esta vez el padre Francisco se preparó como nunca. Nos pidió traer agua bendita, rosarios y encender incienso en toda la iglesia. Recuerdo que apenas comenzamos, María comenzó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros entendía, pero que el padre Francisco identificó como náhuatl antiguo. Decía cosas que parecían insultos y promesas de muerte. Lo peor de todo fue cuando gritó que se llevaría a toda la familia y nos arrastraría con ella al infierno. Después de varias sesiones de exorcismo y rituales, parecía que María se había calmado. Pero entonces, justo cuando pensábamos que todo había terminado, mi prima empezó a sufrir unos episodios que hasta hoy nos persiguen. Los vecinos decían que la veían de noche caminando descalza por el río con una expresión perdida, hablando con sombras que solo ella veía. Fue ahí cuando entendimos que María no estaba libre, solo había entrado en una especie de trance. Finalmente, en mayo de 1999, ocurrió algo que destrozó a mi familia. Mis tíos encontraron a María sin vida en su cuarto, con una expresión de terror en sus ojos. A su lado había palabras en náhuatl talladas en la pared. El sacerdote, que fue el primero en ver la escena, nos dijo esas palabras y nos dijo el significado: he vuelto por ustedes. Hasta hoy, nadie sabe lo que realmente pasó. El caso de mi prima quedó registrado en los archivos de la iglesia como un caso de posesión no concluido, y el padre Francisco abandonó el sacerdocio poco después. Decía que en sueños seguía viendo a María y que no podía soportar más el peso de lo que vivió. Años después, supe que otros jóvenes en el pueblo comenzaron a experimentar fenómenos similares, como si el ente que poseía a María hubiera encontrado nuevos objetivos. Tal vez sea solo una coincidencia, pero el pueblo entero sigue marcado por lo que pasó. Esta es mi historia y sé que puede sonar irreal, pero todo esto ocurrió en Catemaco. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Aunque mi prima no está físicamente con nosotros, su sombra sigue en ese lugar, en la memoria de quienes la conocieron. Y en las noches de tormenta, dicen que si escuchas bien, puedes oír su voz llamando desde el río, esperando a que alguien la libere. Gracias, Archivos del Terror, por dejarme contar esta historia. Espero que nunca se enfrenten a algo como esto. Y recuerden, a veces el mal verdadero no se puede enfrentar solo con la fe. Gracias por haberte quedado hasta el final de este relato. Recuerda dormir con la luz encendida esta noche. Nos vemos en el próximo capítulo, si es que aún estás con nosotros. Hasta la próxima.